Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primer libro de las Crónicas, capítulo 24. Los grupos de sacerdotes. Los descendientes de Aarón se organizaron por grupos. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú no tuvieron hijos y murieron antes que su papá. Entonces Eleazar e Itamar se hicieron cargo del sacerdocio. David, ayudado por Sadoc, descendiente de Eleazar, y por Ahimelech, descendiente de Itamar, organizó por turnos a los sacerdotes para el ejercicio y sus funciones. Se encontró que había más varones descendientes de Eleazar que de Itamar. Entonces los repartieron así: 16 jefes descendientes de Eleazar y 8 de Itamar. Los repartieron por sorteo a todos, pues tanto entre los descendientes de Eleazar como entre los de Itamar hubo funcionarios del santuario y funcionarios de Dios. Semaías, el secretario, hijo de Levita, Natanael, escribió uno por uno los nombres de los que se elegían en presencia del rey: los jefes, el sacerdote Sadoc, los jefes de familia de los sacerdotes y los levitas, y Ahimelech, el hijo de Abiatar. Se elegía por turnos un nombre del grupo de Eleazar y uno del grupo de Itamar. El primer turno le correspondió a Joyarib, el segundo a Jedaías, el tercero a Harim, el cuarto a Seorim, el quinto a Malaquías, el quinto a Malquías, el sexto a Mijamín, el octavo a Abías, el noveno a Jesúa, el décimo a Secanías, el undécimo a Eliasab, el duodécimo a Jaquín, el decimotercero a Jupá, el decimocuarto a Josebab, el decimoquinto a Bilgá, el decimosexto a Imer, el decimoséptimo a Esir, el decimoctavo a Afsés, el 20 a Ezequiel, el 21 a Joaquín, el 22 a Gamul, el 23 a Delaías y el 24 a Maasías. De esa manera fue que se repartieron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como lo había ordenado a Aarón, su antepasado, quien a su vez cumplía lo que el Señor Dios de Israel le había mandado a él. Primer libro de las Crónicas, capítulo 24, del 1 al 19. Los otros levitas, estos son otros levitas de los descendientes de Amirán, su hijo Subael, de Subael su hijo Gedeías, de Rehabías su hijo mayor Isaías, de Izar Selomón, de los descendientes de Selomot su hijo Yahat, de los hijos de Hebrón, Jerías el mayor, Amarías el segundo, Ajaziel el tercero y Gemacán el cuarto. De Uziel estaban Micaías, Samir, hijo de Micaías, Asías, hermano de Micaías, Zacarías, hijo de Isaías, Mahli y sus hijos de Merari, y Jasías, hijo de Musí. De los descendientes de Merari, por parte de su hijo Jasías, estaban Benó, Sohán, Zacur e Ibrí. Por parte de Mahli estaba Eleazar, que no tuvo hijos. De Quis estaba su hijo Jeramel. Los hijos de Musí eran Mahli, Edar y Jeremot. Todos ellos eran levitas y estaban distribuidos según sus familias paternas. De igual manera que sus parientes, los descendientes de Aarón, también a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David, Sadoc, Ahimelech y los jefes de las familias de los sacerdotes y de los levitas. Se trataron por igual tanto a las familias de los hermanos mayores como a la de los hermanos menores. Primer libro de las Crónicas, capítulo 24, del 20 al 31. Terminamos nuestra lectura y nuestro comentario del día de hoy. El rey David
divide a los sacerdotes para el servicio del templo. Muchos son sorteados para determinar el orden de sus ministerios para la casa del Señor. Dice que ellos deberían entrar en la casa de Dios y ministrar a favor del pueblo. La vida espiritual del pueblo tenía mucho que ver con la función de los sacerdotes. Eso quiere decir que eran responsables de lo que enseñaban. Hoy es igual. Todo aquel que asiste a una congregación, la iglesia que asiste a la congregación recibe los cuidados pastorales. Sabemos también que muchas veces los miembros no permiten hacer el trabajo que Dios le dio al pastor porque no entienden o no saben que son responsables por ustedes, miembros de la congregación. Hebreos 13:17 nos dice, escucha bien, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Pero cuando eres niño es tan difícil entender, pues tienes mucho que ocultar, como verdaderamente un niño cuando hace su travesura. Se esconde pensando que papá no sabe nada. El pastor, aunque es una persona como nosotros, no es un hombre común, tiene una investidura, representa a Dios. Nuestra labor debe ser orar por él para que Dios obre en su vida. No es un hombre perfecto, es un hombre que quiere agradar a Dios en todo tiempo y le da Dios sabiduría. Este varón es un varón que anhela pasar tiempo a solas con Dios para poder ministrarnos lleno del Espíritu Santo. Dios te ayude a entender los ministerios de Dios y sobre todo a someterte a su autoridad. Recuerda que Dios es un Dios de orden y todo lo instituyó para que tú y yo pudiéramos estar en paz, tranquilos, cuidados, pastoreados. Es algo muy interesante saber que Dios nos puede proteger a través de los mensajes de nuestro pastor. Tomémosle atención cada vez que vayamos a la congregación, porque Dios habla a través de él. Recuerda que el hombre de Dios o pastores también tienen que cumplir con requisitos que Dios puso en su palabra. Primer libro de Timoteo 3, versículos del 2 al 7 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Finalmente, vemos que Dios no nos pide obediencia y sujeción hacia una persona cualquiera de mal testimonio. También puso para cuidado de la congregación requisitos para el hombre de Dios. Por ello, debemos sentir esa tranquilidad. Dios no te pide que te sometas a una persona que no cumple con estos requisitos. Honra y cuida del siervo del Señor. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.